La paz y la gracia del Señor sea sobre ustedes en esta hermosa mañana de Dios. Hoy es jueves 21 de octubre. Jueves 21 de octubre, un día bien especial que el Señor nos regala, porque es el día que Él ha hecho, para que vivamos para su gloria. ¿Qué tal si oramos? Señor, yo te doy gracias en esta mañana por el privilegio y la bendición que tú nos das de poder servirte, de poder agradarte, de poder glorificarte. Gracias por un día nuevo, gracias por la bendición, la victoria de esta mañana. Nos permite estar vivos, estar en salud, estar en tu gracia. Y no importa lo que estemos pasando, las cosas que el día nos está trayendo, las cosas que este tiempo tan duro nos está trayendo, sabemos que podemos confiar en ti, que tú eres roca firme, que tú eres nuestra fortaleza, que tú estás en control de los destinos de los hombres, que tú estás en control de la historia, que tú sabes lo que está pasando, de que nada te ha tomado de sorpresa, nada te ha sorprendido, porque tú eres el Dios de la historia, el Dios que está llevando todas las cosas hasta el fin que tú mismo te has propuesto. Y nosotros estamos en tu historia, viviendo en tu historia, y te rogamos, Señor, que nos permitas entender esa verdad y anclar nuestra fe en ti y llenarnos, Señor, de confianza en ti. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu gracia, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que este es un día de mucha bendición. Dios los bendiga muchísimo. Nuevamente, déjenme chequear algo aquí rapidito. Sí. Estamos en Gálatas. Estamos disfrutando del libro de Gálatas. Hemos dicho que es una carta que Pablo escribe a las iglesias que están en Galacia, que es la parte central y sur de lo que hoy es Turquía, si no me equivoco. Y en esa área que está ahí. Y Pablo le está escribiendo por una razón bastante similar a la que le escribe a los de Corinto, que han venido gente, particularmente desde Jerusalén, o sea, judíos, que se llaman cristianos, pero que vienen predicando un evangelio diferente al que Pablo les ha predicado. Y Pablo en esta carta particular va a ser súper enfático en separar la predicación del evangelio de Jesucristo, la fe en Jesucristo, de la fe en las obras que hacemos para ganarnos el favor de Dios. Es un asunto extremadamente importante. Entre los judíos que se están convirtiendo al cristianismo por causa de su cultura, la religión cultural de ellos, el judaísmo. Y el judaísmo viene del Antiguo Testamento, donde había un código de leyes escritas, y el que cumpliera todas esas leyes a la perfección se justificaba a sí mismo delante de Dios. Se mostraba delante de Dios perfecto o inocente de romper la ley de Dios. O sea, era perfecto delante de Dios. Entonces la meta en la mente de los judaizantes, de los fariseos, de los escribas, todo, era la perfección delante de Dios en el esfuerzo humano. O sea, por esfuerzo humano iban a ser perfectos delante de Dios, por esfuerzo humano. Yo iba a lograr ser perfecto delante de Dios. Si Dios me dice, haz A, B, C, D, F, G, yo las iba a hacer todas por mi propio esfuerzo. ¿Okay? Y Dios me tenía que salvar. Dios me tenía que dar la vida eterna. Dios me tenía que recibir por lo bueno que yo soy. ¿Entiendes? Entonces Pablo nos trae el evangelio de Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver hoy. El evangelio de Jesucristo que dice que ningún hombre lo logra. Que la condición humana nuestra, la condición de pecado original, hace que en alguna área de nuestra vida, puede ser que nosotros tengamos un carácter ejemplar, una vida moral ejemplar, 20 cosas, pero en alguna área de nuestra vida, el problema del pecado es tan pervasivo en el hombre que al menos un área de nuestra vida nosotros no vamos a poder cumplir con la ley de Dios. Y ese único pecado nos hace imperfectos delante de Dios y nos hace culpables ante la ley. Y la paga del pecado es muerte. O sea, el argumento de Pablo en todo momento es: no ha habido uno, ni habrá uno que pueda ser justificado por la ley. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Ese es el argumento básico de Romanos y el argumento acá. Así que Pablo lo que le está diciendo a los Gálatas ahora, porque vamos a entrar ahora a la carne del asunto. No pueden volver a involucrarse con las doctrinas de la ley, como si aparte de haber creído en Cristo tengo que añadir nuevamente las peticiones de la ley para yo permanecer en Dios. No lo puedo hacer. Yo no puedo mezclar los dos sistemas. O yo me salvo a mí mismo, o Dios tuvo misericordia de mí y pagó el precio de mi maldad. O yo soy mi propio Salvador, o Cristo es mi Salvador. Pero no puedo mezclar las dos cosas. Y ese es el problema del legalismo aún en el día de hoy. Ok, al final yo quiero volver sobre eso, pero ese es el problema de cuando nosotros nos movemos. ¿Se acuerdan que yo le hablé de los dos extremos, el legalismo y el libertinaje? El problema del legalismo es cuando yo me muevo otra vez a una posición donde yo tengo que cumplir ciertas cosas, y cuando yo no las cumplo, yo me pierdo, y cuando yo las cumplo, yo soy el santo y Dios me tiene que dar la salvación porque yo soy bueno. Nosotros pensamos que no estamos haciendo eso de esa manera, pero sí, es esfuerzo propio. Tenemos que tener mucho cuidado de no predicar un evangelio de esfuerzo propio. Un evangelio de esfuerzo propio dice que yo soy bueno, que yo por mis propias fuerzas he logrado subir al cielo. El evangelio siempre habla de un Dios que bajó a buscarnos en nuestra condición. El día que nuestra predicación revierte ese proceso es el día que estamos predicando un evangelio falso. Lo voy a repetir. Yo no puedo llegar arriba. Dios tuvo que bajar a buscarme en mi condición. Y el día en que mi religión, mi práctica de búsqueda de Dios, revierte el proceso y hace que yo me gane la subida al cielo, yo estoy predicando un falso evangelio. Ahí es que está el asunto y lo que Pablo trae. Así que cuando fuimos sobre esta carta vimos a Pablo bien molesto. Capítulo 1, Pablo extremadamente molesto, porque los Gálatas le habían hecho caso a un grupo de predicadores que habían venido de Jerusalén con mucho guille, con muchas cartas de recomendación, igual que hicieron en Corinto, predicándole a la iglesia que está chévere, aquí hay judíos cristianos, hay gentiles cristianos, pero les vengo a decir a los gentiles que tienen que circuncidarse y que tienen que comer las cosas que comemos los judíos, tenemos que ir a la dieta vegetariana o lo que fuere, y tienen que observar los sábados y las fiestas y todas las cuestiones, y decirle a los judíos que están en la iglesia, oye, no se olviden, porque ustedes siguen siendo judíos. Volvieron a instaurar en su predicación que aparte de Cristo había que volver a observar las reglas de la ley judías. O sea, para todos los efectos eran volver a la religión judía, pero ahora añadiendo a Cristo. Y a los gentiles tienes que hacerte judío. Y Pablo esto lo saca por el techo. Pablo esto lo vuelve loco. Entonces ahí es que él bien fuerte dice, estoy maravillado de que ustedes hayan vuelto para atrás y estos que le están predicando eso sean anatemas, que caigan bajo maldición. O sea, Pablo fue extremadamente fuerte en el asunto. Y la primera defensa que Pablo hace, porque como esta gente obviamente está diciendo, oye, Pablo está haciendo eso para ganarse a los gentiles, como él es el apóstol de los gentiles, ha venido a dañar el evangelio, ha venido a quitarle las exigencias de Dios, del sábado, de la comida, de no comer cerdo, o lo que fuere, ¿no? De la circuncisión, se los ha quitado para ganarse a los gentiles. Está predicando un evangelio que complace a los hombres. Y lo primero que vimos la semana pasada, el martes, fue a Pablo defendiendo el mensaje. Y dice, eso fue lo que vimos, yo no recibí este mensaje de los hombres, yo lo recibí de parte de Cristo directamente. Así como Cristo se le reveló a los apóstoles, porque ellos anduvieron con él durante 3 años y ellos vieron su muerte y resurrección. Aunque yo no estuve allí con ellos, yo de camino a Damasco para matar cristianos, Cristo me tumbó del caballo y se me reveló y me enseñó esto. Y por años me estuvo enseñando esto. Y cuando yo por fin fui
y hablé con los apóstoles que habían visto a Cristo y les dije lo que yo había recibido por revelación. Lo dijimos aquí en Gálatas. Ellos nada nuevo me comunicaron. Ellos me dijeron, tú estás bien. Por lo tanto, está diciendo Pablo, lo que yo les traje a ustedes, Gálatas, que esta gente vino a criticar, ya yo lo validé con los apóstoles. Y no lo validé con ellos porque ellos tuvieran la verdad. Ya Cristo me lo había revelado. Pero para que estemos claros, las dos fuentes, lo que viene de Jerusalén, lo que yo traigo, es lo mismo. Es el evangelio de Cristo. Así que la primera defensa que él trajo fue, lo que yo le estoy predicando, me lo mostró Cristo directamente, pero por si acá, estos tipos dicen que vienen de parte de los apóstoles de Jerusalén. Ya yo fui donde ellos. Lo que yo les estoy predicando es lo mismo que ellos entienden. Es el mismo evangelio. Y lo que les están predicando ustedes, esta gente, es otro evangelio. La segunda, que ahora es que vamos hoy, nosotros llegamos hasta el capítulo 2, versículo 10, en toda esa historia de Pablo. La segunda defensa de Pablo entonces es que él tuvo una situación con Pedro. Esto es bien famoso, esta situación que tuvo Pedro. Pablo, antes de salir a predicar, la base de Pablo, la base misionera, la iglesia que lo envía, la iglesia de Antioquía de Siria. Creo yo que era de Siria. Bueno, el punto es que es de Antioquía. Ahí fue que Bernabé lo trajo, ahí fue que el Señor los llamó. Dice que los ancianos y los profetas del lugar los llamaron por parte del Espíritu para que se fuera a predicar. En una de sus estaciones en Antioquía, Pablo vino a verlos a Antioquía, porque Antioquía era una iglesia poderosa, una iglesia misionera. Fue una base para ir a predicarle a toda Asia Menor. De ahí fue que Pablo realmente salió. Pedro viene allí y estuvo con ellos muchos días. Vino solo aparentemente. Escuche bien, para un judío, ¿okay?, que era judío cultural, judío de la religión judía, pues ellos no entraban a las casas de los gentiles, porque eso era ensuciarse. Obviamente no se sentaban a comer con un gentil, y obviamente no comían lo que los gentiles comen. Ustedes recuerdan, la ley judía tenía mucho que ver con la comida y con la contaminación. Por lo tanto, los reglamentos que los fariseos habían puesto encima de la ley de Dios tenían todo este montón de reglas que les exigían a ellos estar separados físicamente. Los gentiles hablaban a lo lejos, no entraban en las casas. ¿Okay? Cuando el centurión manda a buscar a Jesús, lo manda a detenerse, no entres en casa. Él sabía que iba a poner a Jesús en una situación difícil y Jesús seguía para adelante. Jesús no tenía problema en tocar al leproso, ¿se acuerdan? Porque pues, el leproso está corrupto, si lo toco yo me daño. Jesús en todo momento está mostrando, no, dejen eso ya. Eso tiene una razón de ser. Esa ley era un drama, una representación de que tú no te mezclas con el pecado porque te contamina a ti. Pero ya llegó el que va a cumplir la ley, que es Cristo. Y el asunto no es externo, es del corazón. Y yo voy a meterme para limpiar el corazón, voy a meter mi espíritu en ustedes. Fíjense el corte de la ley y la gracia. El evangelio vino a cortar. La ley estaba mostrando el problema, pero no, la solución no servía, porque el hombre tiene un problema. Necesitaba que Dios interviniera, y Cristo al venir interviene. Así que cuando a Pedro le dicen, aquel día que él está dormido y baja el lienzo lleno de animales impuros según la ley, y escucha la voz del cielo que dice come y mata, Pedro responde, yo no como nada impuro, yo soy de la ley. Y Dios le dice, lo que yo he purificado, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Y bajó 3 veces el lienzo, y luego que subió, llega a la parte de abajo de la casa y tocan la puerta los enviados de Cornelio, un gentil. Le dicen, Cornelio mandó a buscar a Pedro. Y Pedro llega, y por causa de la visión que tuvo del lienzo, entendió que él debía entrar a casa del gentil. Entra a casa de Cornelio en contra de lo que él había aprendido toda la vida. Y yo quiero decirle que a Pedro le tiene que haber hecho extremadamente duro entrar allí. Porque después que él entró dijo, ya estoy mal, ¿ahora qué hago? Estoy el diablito, el Pedro el diablito por aquí, ahora eres un impuro, mira lo que hiciste. Y cuando Pedro empieza a predicar, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Y ahí es que Pedro abre los ojos y dice, bueno, si Dios no tuvo acepción de personas con ellos, ¿por qué la voy a tener yo? Realmente el que fue ministrado ese día fue Pedro.
Él entendió que el evangelio era para todos y que ya la ley no estaba operando. Así que ya ese Pedro había sido ministrado con respecto al asunto de la ley y la gracia. Bien, la ley y la gracia. Déjeme explicarle un poquito más de esto, porque cuando lea, la lectura hoy es un poco difícil, así que esta explicación puede ayudar mucho. Escúchenme bien. La ley, recuerde, aquí el asunto es que tenemos un problema con Dios, y en ese aspecto se presenta a Dios como el juez que va a pasar juicio sobre tu vida y la mía. ¿Okay? ¿Qué hace un juez? Un juez mira tus acciones en contra de una ley. Si la ley dice que tú vas a correr por el expreso a no más de 65 millas por hora, esa es la ley, esa es la regla. Si de momento te fuiste mayor a 65 y un policía te capturó, así que tú infringiste la ley. Te van a medir en contra de un código establecido. Tú la infringiste, te agarraron, ahora tú eres culpable. O eres inocente o eres culpable. En el argot bíblico eres justificado, inocente, justificado. Donde quiera que tú veas justificado por la ley, justificado por la gracia, es declarado inocente en la corte. ¿Ok? O eres culpable o eres inocente. Tú eres culpable de pasarte la luz de tránsito, de guiar más rápido, pues eres culpable, tienes que pagar. Ahí pagas una multa. En el caso de la culpabilidad a la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. ¿Okay? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, la muerte, que es la separación eterna del Dios Todopoderoso, es perder la vida eterna con Él. ¿Okay? Pablo establece que Dios nos dio la ley. Tú vas allá a los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Todos los días de tu vida tú has amado a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. La respuesta es no. Honrarás a tus padres. ¿Los hemos honrado siempre? La respuesta es no. No envidiarás o no codiciarás lo del prójimo. ¿No has codiciado lo que él tiene? La respuesta es no. No adulterarás. Bueno, ¿has adulterado? Algunos lo han hecho físicamente, otros lo han hecho de aquí. La respuesta es todo el mundo de alguna u otra manera lo ha hecho. Y así por el estilo. Cuando vienes a ver, tú encuentras que la regla de Dios para nuestra condición de pecado después de la caída del Edén es imposible de cumplir. Y la regla exige que si fallamos en algún punto, nuestra paga es la muerte. Entonces tú dices, pues es imposible. Ese es el punto del Antiguo Testamento. El punto completo del Antiguo Testamento es expresarnos o hacernos entender nuestra condición. Que cuando vivimos bajo la ley, somos transgresores. Esa palabra la vas a ver ahora porque te la voy a leer ahora. Somos transgresores. ¿Qué es un transgresor? Pues el que no cumple. ¿Ok? El que no cumple, somos transgresores de la ley. Que esa ley está ahí, es buena, porque muestra lo que Dios quiere para la vida del ser humano en la tierra. La ley no es mala, la ley es buena. Si yo hago todas esas cosas, yo obtengo bendición de Dios. Pero encuentro que en mí no hay la voluntad ni la capacidad de cumplir en perfección 100% de ella. Siempre por un lado, por una esquina, hay algo de eso que yo no soy capaz de cumplir, aunque quiera. Escúcheme, aunque quiera. En principio el ser humano ni siquiera quiere, no le importa la ley de Dios. Por eso usted ve a la gente que trata de sacar de su vida inclusive la idea de Dios, porque mientras Dios existe, en la realidad, en su cabeza, si Dios existe, la ley de Dios existe. Y yo no quiero tener que ver con Dios ni con su ley, quiero hacer lo que a mí me venga en gana. Entonces, pero cuando nos enfrentamos a la ley, aquí les estoy hablando del Antiguo Testamento completito. Yo vivía con Dios en el Edén, Él me dio todo a mí, me puso su ley, esto vas a hacerlo, esto no. Yo rompí con eso y Dios rompió conmigo. Me salgo de allí a vivir por mi propia cuenta. La historia del hombre después del Edén. ¿Ok? Y entonces el hombre comienza el desastre de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque viviendo bajo nuestros propios criterios,
lo que hacemos es hacer un desastre de nuestra vida. Violencia, corrupción, muerte, enfermedad, destrucción. Y Dios nos podía dejar a merced de los resultados nuestros. Mucha gente se pasa diciendo, si tú crees en Dios, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las cosas malas en la tierra? ¿Por qué permite la violación de esto? ¿Por qué permite que un huracán nos pase por encima? Es que Dios no está permitiendo nada. Nos dejó a los resultados de nuestra elección, a los resultados de lo que nosotros somos. Somos gente que al final del día, aunque nos llamemos creyentes, escúchame bien, cada vez que viene un pedazo de la ley de Dios y se nos confronta con nuestra manera de ser, nos molesta. Así que en la historia de Génesis vemos al hombre destruyéndose a sí mismo por causa de haberle dado la espalda a Dios. Y es Dios el que de arriba baja y agarra a Abraham, un hombre que no estaba buscando a Dios. Pero Dios lo escoge porque quiere mostrársele a la humanidad. Le dice, voy a hacer de ti una nación. Hace de él una nación y a esa nación le da su ley. Le dice, esto es lo que yo soy. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no darás esto, lo otro y el montón de leyes siguientes. Esto es lo que yo soy. Si tú quieres una relación conmigo, tú tienes que cumplir todo esto. Yo sé que no lo vas a poder hacer, así que cuando falles te voy a permitir el drama de la sustitución. Vas a traer un cordero y lo vas a matar y él va a morir en tu lugar. Siempre va a haber muerte como paga por el pecado. Siempre va a mediar muerte. O mueres tú o muere alguien en tu lugar. Y en la ley antigua siempre yo fallaba. Así que o moría yo o moría un animal en mi lugar. Como drama, como una muestra, como una sombra de lo que Dios venía a hacer. Pero lo primero que Dios establece en el Antiguo Testamento es, este soy yo. Si tú quieres vivir conmigo, si tú quieres estar en la eternidad conmigo, tú tienes que cumplir mis reglas, las mismas que yo te di en el Edén, porque al fin y al cabo era el mismo asunto. ¿Okay? No es nada diferente, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el carácter de Dios, eso es lo que Él espera de nosotros. ¿Y qué pasó? Todo el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo que le dieron la encomienda de vivir esa ley y mostrársela al mundo. Lo primero que hicieron fue retraerse del mundo y agarrar esa ley, escuche, y convertirla en legalismo. Un montón de reglas externas para parecer que estoy cumpliendo esto, pero un corazón dañado. ¿Ok? Y si usted va a todos los profetas, la belleza de leer los profetas del Antiguo Testamento es ver a Dios bregando con los resultados del corazón de Israel. La única gente en la tierra que tenía la ley de Dios y eran incapaces de cumplirla, porque eran unos animalitos. Cuando usted vaya al Antiguo Testamento, los profetas, el pueblo de Israel vivía en lo mismo que vivimos nosotros. Políticos corruptos, ricos contra pobres, injusticia por todos lados, maldad, robo, destrucción, pecado inmoral, todo. Pero esta gente que no habían cambiado en el corazón, como tenían esta ley, habían hecho un montón de cosas externas para sentirse bien con ellos mismos, de que a pesar de que eran unos pecadores malvados, ellos estaban bien con Dios, porque ellos cumplían esta ley en puntos, en ies. A tal hora yo no como tal cosa, tal día no hago tal cosa, me visto de esta manera, hago tantas oraciones, repito tantas veces tal cosa, hago estos poemas, digo esto otro, todo externo. Yo hago, y si hago esto, estoy cumpliendo con esta ley. Dios me tiene que aceptar, aunque mi vida sea un desastre. Esa es la condición del legalismo. Al final del día, es un engaño a mí mismo diciendo que yo soy bueno porque externamente yo hago un show, un espectáculo de mi bondad, aunque mi corazón está lejos de Dios. Por eso usted escucha a los profetas decir, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque iban todos los sábados al templo. Allí cantaban los salmos, leían a los profetas, daban sus diezmos y ofrendas, se vestían de las maneras buenas. Por eso usted ve a Jesús hablando de aquel fariseo que se va a una esquina de la plaza y gritando, dice, gracias Dios porque soy tuyo, porque no soy como este publicano pecador, porque yo ayuno 3 veces a la semana, porque doy mis limosnas. Publicando lo bueno que él era externamente,
mientras el publicano en la otra esquina, con la cabeza bajada, dando puños en su pecho, decía: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dice: el publicano se fue justificado. Escucho, ese publicano fue justificado. Ese es declarado inocente porque viene a Dios y le dice: yo sé que yo no puedo. ¿Okay? Por eso cuando Jesús está frente en la ofrenda y está caminando aquel hombre rico que hace sonar trompetas y trae un bulto o un cofre grande con ofrendas y lo deja allí, y detrás viene esta viuda pobre y da una décima de centavo. El dracma era una décima de centavo, si no me equivoco, y lo tira allí, y Jesús le dice a los discípulos: ella dio mucho más que el primero. Pero Dios, tú estás loco. Jesús, tú estás loco. Tú no viste el montón de dinero que dio el rico. Es el corazón. Ley y libertad en Cristo. ¿Ok? Bien importante esa distinción, porque Pablo lo que comienza a predicar, y lo que predica Pedro también, es: estamos claros que ninguna persona va a ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Escuche lo que acabo de decir, porque ahora lo vamos a leer mucho. Ninguna persona será justificada por las obras de la ley. ¿Qué significa? Ninguna persona, el día que me pare frente a Dios, Dios me declarará inocente de fallar su ley por mi esfuerzo propio. Cualquier persona que se ubica debajo del sistema judío de no hagas, no mires, no comas, haz esto, no hagas ello, haz esto, no hagas ello. Cualquier persona que se ubica ahí para ganarse su salvación. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque exactamente en este punto es que fallamos. No estamos diciendo que después de creer en Cristo no vamos a vivir conforme a la ley de Dios, pero va a ser de una manera bien diferente. Una cosa es que yo vengo por mi propio esfuerzo a probarle a Dios que yo me puedo portar bien, a que yo pongo mi confianza en Cristo porque sé que yo jamás me podré portar bien. Y Él pone su espíritu en mí para empezar a operar dentro de mí un corazón que ame la ley de Dios y comience a cumplir con ella. Son dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes. Bien importante, lo que estoy diciendo es esencial. Bien. Así que Pablo está diciendo: es importante que entiendas que aquel que se ubica bajo la ley antigua para decir yo voy a cumplirla toda, y cuando esté frente a Dios, Él me tiene que declarar justificado, perfecto, inocente de haber roto su ley o transgredido su ley. Y Pablo dice: nosotros estamos claros, el evangelio de Cristo lo que predica es: ningún ser humano, por su propio esfuerzo, por causa de su condición pecaminosa, en algún área de tu vida tú tienes un problema de pecado, lo que uno de los reformadores, Calvino, decía, la depravación total. En algún área de la vida del ser humano hay un área que está en naturaleza pecaminosa corrompida. Y lo que dice el evangelio es: ninguna persona por su propio esfuerzo podrá cumplir con Dios, podrá cumplir la ley de Dios. No hay manera. No hay manera. Y si te pones en un sistema religioso donde tú haces y tú cumples para ir subiendo, para ir ganando un lugar, para ir ganando mérito, que tú te estás poniendo para fallar, porque no hay manera. Todo el Antiguo Testamento, ese es el mensaje principal. Como estábamos al principio, cuál fue nuestra falla, en qué caímos, cuál es nuestra condición, la condición que habla de cómo estamos, de por qué la tierra está como está, de por qué el mundo está como está. Entonces Cristo viene. Allá en la antigua ley, como yo pecaba, yo buscaba un sustituto, un cordero, una paloma, un buey, y moría en mi lugar. Se derramaba la sangre y Dios aceptaba el sustituto para no matarme a mí. Pero el problema es que yo salía de ahí y volvía a pecar porque mi corazón, mi problema está en el corazón, no lo externo. Así que tenía que volver y volver a reclamar por el sustituto. Y me iba y volvía y me iba. Mi corazón nunca era cambiado. ¿Ok? Así que ahora viene Cristo y el evangelio de Cristo es que el Cordero. Cuando Cristo llega frente a Juan el Bautista allí, Juan el Bautista: ¡he aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos olvidar a quién Juan le está hablando, en qué momento histórico. Le está hablando a judíos que están bajo la ley, que conocen el asunto. La palabra cordero significa aquel que me sustituye, aquel que es puesto delante de mí para que Dios no me mate. Cuando Juan mira a este hombre que entra por allí al Jordán y dice, gente, miren allí, ahí, ese es el Cordero de Dios. Dios lo envía. El Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Ese es el Evangelio. Cristo vino, muere por todos mis pecados. Escuche la palabra correcta. Esto, en el legalismo, esto es imposible. Muere por todos mis pecados. Gente, no voy a poder leer. ¿Por qué pecados murió Cristo? ¿Por qué pecados de Gadiel Ríos hace 2000 años Cristo murió? Por los pecados que yo cometí hasta el día que yo me convertí. Yo me convertí a los 8 años. Yo tengo 52. De los 8 a los 52, todos los demás pecados, ¿quién tiene que pagar por ellos? ¿Cristo o yo? Si soy yo estoy bajo la ley. Si Cristo pagó por mis pecados, Cristo pagó por todos hasta mi fin. Hay pecados que yo voy a cometer hoy, pecados que yo voy a cometer mañana, pecados que voy a cometer de aquí a un año. Ya Cristo pagó por ellos. Escúchame bien, este es el lío más grande con el legalismo. Pero ¿cómo es posible? Tú estás dándole permiso a la gente para... ¿Por qué los pastores no quieren predicar esto? ¿Le estás dando permiso a pecar a la gente? No, en ninguna manera, decía Pablo. ¿Cristo es ministro de pecado? En ninguna manera, decía Pablo, y lo decía con firmeza y lo vuelve a decir aquí en Gálatas, lo vamos a leer hoy. No, dice, yo no quiero pecar hoy. El Espíritu Santo se metió en mi corazón. Me ha mostrado la profundidad de mi problema. Y yo tengo miedo, temor a Dios de pecar. Pero yo sé que yo puedo fallar. ¿Y sabes cómo camino todos los días? En confianza de que si de alguna manera, en mi necedad, yo vuelvo a fallarle a Dios, yo puedo venir corriendo a la cruz y por su sangre yo tengo perdón de mis pecados. Si no, esto no sería una buena noticia. Escúcheme bien, vivir bajo la ley no es una buena noticia. Porque es mi esfuerzo que nunca se acaba de tratar, de volver y de cumplir. Y cada vez que fallo, mirar para atrás y darme cuenta que yo no puedo. Pero el día que yo entiendo el Evangelio de Cristo, yo descanso en que aunque yo no puedo, mi relación con el Padre está resuelta por Cristo. El día que yo llegue delante del trono de la gracia, yo no pienso presentarme delante de Dios. Mira lo bueno que yo soy, mira todo lo que yo hice. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y el día apartados de mí que no os conocí. Yo no pienso hacer eso. Yo pienso esconderme en Cristo. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza en el Hijo de Dios que murió por mis pecados. ¿Lo vio? ¿Ok? Vino el sustituto. Yo creo en el sustituto. Ya yo sé que mi problema está resuelto. Y no solamente que mi problema está resuelto, que Cristo envió su Espíritu en mí y agarró mi corazón. Y cuando yo voy a la palabra, comienzo a ver mi condición. Viene el temor de Dios en mi vida. Y aunque yo sé, escúcheme, que todavía hoy, si Dios me suelta, yo hago todo mal. Porque mi condición sigue siendo condición pecaminosa. Hasta el día que yo muera y Dios haga de mí un espíritu perfecto, según Hebreos. Los espíritus de los santos hechos perfectos, hasta que Dios no cumpla esa perfección en mí, yo sigo estando bajo no el dominio, porque ya el pecado no me domina, pero está ahí.
Esa naturaleza está ahí y está contenida por el Espíritu de Dios. El temor de Dios que infunde esta palabra. Porque ahora yo leo la ley de Dios, pero la ley ya no me mata. Ya la ley no me acusa. Ahora la ley me informa. La ley ahora me dice, mira, esto es lo que Dios quiere de ti. Pero no te preocupes. Por gracia ya tú estás salvo. Brega con el Espíritu Santo que está puesto en ti para tu santificación. Pídele que te limpie. Pídele que te restrinja. Pídele la libertad para obedecer. La libertad para obedecer. Pero no te sometas a la esclavitud de tengo que hacer para que Dios me quiera. No, es que Dios no te quiere a ti. Dios quiere al Cristo que te salvó a ti. ¿Me escuchaste? El que agradó a Dios fue Cristo. Tú y yo no le hemos agradado. Por amor, Él ha permitido que Cristo sea nuestro sustituto. Pero el único que agradó a Dios fue Cristo. Perfecto sin pecado. Perfecto sin pecado. El único que cumplió la ley fue Cristo. Por lo tanto, cuando Él muere, no muere por sus propios pecados porque no había ninguno. Así que Él era el Cordero sin mancha y sin arruga, perfecto, que puede estar en el lugar de otro. Cristo cumplió toda la ley. Yo no sé si me dé tiempo. Yo espero que lo que te he explicado te permita ahora ir por encima de lo que te voy a leer. Lo voy a leer en Reina Valera, pero la Nueva Versión Internacional nos ayuda a entenderlo. Pablo es bastante complicado. ¿Qué pasó aquí? Que Pablo está en Antioquía y Pedro llega. Los dos predican el mismo evangelio. Pablo lo acaba de decir en el capítulo 2 al principio. Yo fui allí, yo hablé con Pedro, yo hablé con Jacobo, yo hablé con Juan, y el evangelio que Cristo me dio, que es el evangelio de la justificación por la gracia. El evangelio de que yo estoy salvo por la gracia, no por mi esfuerzo personal. Yo no tengo que añadir esfuerzo ahora. Ya yo estoy salvo. Yo voy a comenzar a vivir en santidad y se me va a ver. O sea, no estamos predicando que después que Cristo te salvó, estás por la libre, porque eso es libertinaje. No. Entonces estoy predicando que ya yo estoy libre de la culpa que me da seguir la ley de Dios, porque yo sé que yo no puedo con ella. Del dolor, de la tristeza. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero lo que habla es de la agonía que él vivió, porque él veía que no importa lo que hacía, que él era sacerdote de sacerdotes, que él era más fariseo que Pablo. Pero en el lado católico él dice, no importa lo que yo hacía, no importa lo que yo hacía, yo me seguía sintiendo dañado. Hasta que leí Romanos y entendí que el hombre es justificado por la fe, no por sus obras. No porque me mandaran a rezar tanto, a subir tantos lugares, o dar tanto dinero, a hacer tantas cosas. No, es que ya Cristo había bregado con mi problema. Eso me dio la libertad. Lutero decía, el paraíso se abrió frente a mí. Y ahora con ese problema resuelto, puedo vivir con el Espíritu para que Él me vaya disciplinando. Pero eso es otro aspecto, es la vida de santificación. Poco a poco el Espíritu viene disciplinándome, enseñándome y dándome el poder de Dios para obedecer. Pero yo no obedezco para ganarme mi salvación. Yo obedezco en respuesta al regalo de mi salvación. Lo voy a repetir. No obedezco para ganarme mi salvación. Yo obedezco en respuesta al regalo de mi salvación. Mi problema está resuelto hoy y por la eternidad. Cristo murió por todos mis pecados. Yo no me voy a presentar jamás justificándome por mis obras, porque siempre van a encontrar una esquinita donde yo fallé y la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasa? Que la paga de mi pecado fue la muerte de Cristo. Y Pedro va a Antioquía, está con Pablo, Bernabé y con todos los hermanos de Antioquía, gentiles. Se sentaban a comer y le trajeron un lechón asado, y lo pusieron al frente y le trajeron papas fritas, no sé, y le trajeron alcapugia y las pusieron allí, y él entró a las casas y estuvo con ellos muchos días y todo era felicidad. Pedro no tenía ningún problema en su cabeza de ir a la casa de los gentiles, de comer la comida de los gentiles, de hacer cosas los sábados que los judíos no hacían. Pedro estaba feliz. ¿Por qué? Porque él era libre de la ley. Pero
Llega una comisión de parte de Jacobo, de Jerusalén, y usted se da cuenta que allá en la iglesia de Jerusalén, de todas maneras, cada cierto tiempo se subía otra vez la idea cultural, la religión cultural judía, y la iglesia tenía que estar luchando contra eso. De hecho, piénselo, Dios tuvo que sacar el centro de la iglesia, aunque Jerusalén es el centro donde sale el evangelio. Tiene que salir un Pablo afuera que conocía estrictamente el fariseísmo y lo tiene que convertir fuertemente. Pablo era súper radical para no permitir que Jerusalén dañara, porque es que esta cuestión volvía y subía. Y viene esta gente enviada por Jacobo, que se supone entendían la diferencia entre la ley y la gracia, pero tan pronto llegaron por ahí, algo sabía Pedro, algún chisme sabía Pedro de Jerusalén, y Pablo dice, oye, y tan pronto llegaron, el tipo no... ¿Están conmigo ahí? No se volvió a sentar con nosotros, no volvió a hablar, no volvió a comer con nosotros. Ya no entraba a las casas. Y fue tan fuerte el cambio de actitud que tuvo Pedro. Fue tan fuerte. Un segundito, pero si sigue así, yo sigo diciéndole que no hasta ahorita. Ya casi me voy. Le dijo, Pedro, fue tan fuerte el cambio de actitud de Pedro que todo el mundo dijo, bueno, si Pedro está haciendo esto, algo malo estamos haciendo aquí en Antioquía. Y dice Pablo que hasta Bernabé fue arrastrado. Y los hermanos judíos fueron arrastrados. Y de momento, la próxima vez que se juntaron, los judíos estaban sentados a un lado, los gentiles al otro. Los gentiles miraron, ¿pero qué pasó aquí? Que cuando llegó la gente de Jerusalén, los judíos de acá y Pedro que vino de allá, no nos volvieron a hablar, no volvieron a ir a las casas. Los invitamos a comer por la noche, nadie llegó. Trajimos la comida y ellos se trajeron allá un montón de lechuga y tomate y verdura sin carne. ¿Y qué pasó aquí? Pero sí, los veganos estos comían pizza con nosotros y ahora de momento no. Este revoló. Y Pablo entra y ve aquello, y Pablo que no tiene pelos en la lengua. El tipo está fuera de liga. Dios nos diera a nosotros, aunque fuera un 10% del celo de este hombre. Dice, lo resistí cara a cara. Y Pablo hace, me voy a tener que ir, usted va a tener que leerlo, lo voy a leer completo, porque es tan bello y quisiera ir sobre él. Todo lo que te he explicado, quería explicártelo texto a texto, pero me parece que vas a poderlo entender. Si lo leen en la versión Nueva Internacional te va a ayudar. Pablo lo confronta y el resto del capítulo 2 hasta el versículo 21, muchos entienden que es el discurso que Pablo le da a Pedro. Y en ese discurso él explica todo lo que yo te acabo de explicar. Explica lo que la ley hace, lo que la gracia hace. Y si vuelvo a la ley, acuérdense que los Gálatas estaban escuchando gente que le pedía volver a la ley. Y Pablo dice, si vuelvo a la ley, me vuelvo a poner en la posición de transgresor. Me vuelvo a poner en el lugar para fallar. Si vuelvo a poner mi religión, mi búsqueda de Dios, la vuelvo a poner en haz esto, yo voy a fallar. Y cuando falle voy a volver a pecar. Y cuando peque, mi paga es muerte. ¿Cómo me voy a volver a ubicar allí? Y Pablo dice, yo no me voy a ubicar ahí. Y le dijo, Pedro, tú eres un hipócrita. Fuerte, hermano. Pedro era el líder de la iglesia. Tú eres un hipócrita. ¿Cómo es posible que vengas aquí y le des este mal testimonio a los gentiles que están aquí y a los hermanos judíos? Ya tienen la predicación correcta del evangelio. No me vengas con este disparate. Y le recuerda el evangelio. Y el versículo como el 14 hasta el 21 es todo lo que yo te he explicado. Un poquito difícil de entender en la Reina Valera, un poquito mejor en la nueva versión internacional. Voy corriendo, solamente lo voy a leer. Entonces el martes volvemos sobre él porque quiero ir paso a paso, porque esto es bien difícil de entender, hermanos, pero es vital. Es vital que conozcamos la diferencia, porque toda la iglesia a través de... Yo se lo he dicho, todas las generaciones, en todo lugar, la guerra entre el legalismo y el libertinaje. Y fíjate que estoy tocando las dos. O me pongo a hacer reglas, o las suelto y me siento libre para vivir como me da la gana, porque Cristo murió por mí. Y las dos están malas.
Las dos están malas, ¿no? Yo no tengo que hacer cosas para ganarme la salvación. Cristo lo hizo por mí. Pero eso no significa que ahora puedo hacer lo que me dé la gana, porque Cristo lo hizo por mí. Y ya Él perdonó todos mis pecados. Así que mañana me voy por ahí a fornicar y adulterar y todo, porque ya Él me perdonó. No, cuidado. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no vino a ministrarme pecado. Cristo vino a hacerme libre de mi pecado y de mi esclavitud para obedecer. Vamos a leer. Solamente voy a leer y lo voy a dejar ahí. Versículo 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo está brutal. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, antes que llegaran los demás, comía con los gentiles. Recuerda que comer significa meterse en la casa, comer la comida de ellos, todo. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Recuerda que Pablo dijo a los de Gálatas. Vinieron ahí predicando la circuncisión. Esto es una secta dentro de los cristianos que está diciendo que tenemos que volver a las prácticas de los judíos. Versículo 13. Y en su simulación, hipocresía, en su simulación participaban también los otros judíos, el resto de los judíos de la iglesia. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, no andaban conforme a lo que habíamos enseñado, lo que habíamos sido enseñados y lo que predicamos, le di a Pedro delante de todo. Esto fue una confrontación pública. ¿Okay? Aquí viene la corrección, que básicamente es una enseñanza. Si tú, le dice a Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿qué quiere decir eso? Eres un hipócrita, pecador. Si tú vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar, a convertirse en judíos? Tú vives como un gentil, tú eres un hipócrita, eres un pecador con lo que estás haciendo. ¿Cómo vienes aquí a decirle a la gente, a los gentiles, que tienen que convertirse a los judíos? Y le explica, ahí comienza el recordatorio del evangelio. Recordatorio. Salte de esa idea, el recordatorio. Nosotros, le dijo a Pedro, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué significa? Que nosotros no andábamos como ellos, estábamos bajo la ley. No pecadores como los gentiles. Nosotros sí sabíamos la ley. Nacimos entre los judíos, conocemos este asunto. Versículo 16, sabiendo, o sea, ya hemos sido instruidos por Jesucristo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no puede ser declarado inocente delante de Dios por las obras de la ley, porque el hombre no puede cumplir la ley, siempre va a fallar. Sabiendo que es imposible que el hombre sea justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros sabemos. Estamos predicando que el que trata de ganarse su salvación se pierde, pero el que confía en Cristo como el que ganó la salvación, ese se salva. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, ya nos lo enseñó Cristo y hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, tú y yo venimos de los judíos, tú y yo sabemos lo que es estar bajo la ley, tú y yo escuchamos a Cristo y sabemos que no hay manera de ser justificados por la ley, y tú y yo le creímos a Cristo de que nosotros somos justificados ante Dios, nosotros vamos a ser declarados inocentes delante del juez por haber creído en el sacrificio de Cristo, que Dios murió en mi lugar. Si ya lo hemos creído y sabemos que no estamos justificados por la ley, lo sabemos porque está haciendo esto. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Escuche, yo sé que esto suena extraño, pero escúcheme. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y si cuando me doy cuenta, lo que eso significa es, si cuando me doy cuenta que por la ley
yo nunca voy a ser salvo porque yo siempre voy a pecar. Y entonces creo en Jesucristo, reconociendo que voy a pecar y que solamente en Él tengo vida. O sea, reconociendo que Cristo es el que me salva, me doy cuenta que soy pecador. Oye, eso significa que Cristo está avalando mi pecado, lo que te dije ahorita. Ya no es por mi esfuerzo. Cristo murió por todos mis pecados. Pues ya yo sé que soy pecador, pues voy a pecar. Cristo ya me salvó. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ya sabiendo que yo no voy a ser justificado por la ley, busco ser justificado por Cristo. Yo sé que voy a pecar. Ya yo sé que voy a pecar. Cristo es mi justificación. Oye, si Cristo me está dando permiso para pecar. Es Cristo ministro de pecado. Y Pablo dice, ni se te ocurra. Ese no es el issue aquí. Mucho cuidado. Hermanos, la razón por la cual los pastores no predican esto es porque no quieren que, si tú has estado predicando legalismo, tienes a la gente sometidos bajo el control del miedo. Entonces, si yo le predico que ellos son libres y que sus pecados están perdonados, la gente que está sentada ahí se van a ir por la libre a pecar. ¿Sabes quién se va a ir por la libre a pecar? El que sus labios hablan de Cristo, pero su corazón está lejos de Él. ¿Sabes lo que hace esta predicación en las iglesias? Exponer al que no está salvo. ¡Bum! ¿Sabes lo que hace esta predicación en las iglesias? Exponer al que no está salvo. Porque el que no está salvo, o el que no ha comenzado, déjame ser más cuidadoso, o el que nunca ha comenzado su proceso real de justificación, porque está agarrado de las exterioridades. Si me visto así, si me peino así, si hablo así, estoy bien. Pero mientras tanto acá adentro no brego con el Espíritu Santo para que me quite la fornicación, el adulterio, la mentira, la lujuria, el robo, la trampa, la envidia. Porque por fuera estoy bien y hablo lenguas y doy diezmos y predico. ¿Ok? Por eso usted ve tanta gente que son fuego y predican afuera, hacen 20 cosas y un día se caen estrepitosamente. Tú dices, pero ¿cómo es posible que anoche el Señor hasta lo usó para sanar enfermos y mañana sale que estaba violando niños? Lo que es, ¿qué bolú es este? Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque hemos hecho de la iglesia una religión de ley, legalismo. Si cumplo con lo exterior, estoy bien. Pero cuando predico que ese no es el evangelio, aquellos que de momento parece que les di permiso para pecar, porque todos los pecados que tú cometas están, a los creyentes de verdad, están perdonados en Cristo. De legalismo se mueven a libertinaje. De legalismo se mueven a libertinaje. Eso prueba que no están salvos. Estaban en la iglesia, estaban entre nosotros, decía Juan, pero no son de nosotros. Por lo menos externamente. Si son de nosotros, no te preocupes que Dios le va a dar 4 pescozones y los va a traer de vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos libres de la ley para obedecer, no para pecar. Si buscando ser justificados en Cristo, si buscamos nuestra inocencia delante de Dios a través de creer en Cristo, también somos hallados que somos pecadores. Ahí estamos proclamando que nosotros no podemos cumplir la ley. O yo busco ser justificado haciendo la ley, o busco ser justificado por Cristo. Cuando me moví a este lado, estoy diciendo, es que yo no puedo con la ley. Yo sé que soy pecador. Entonces dice, si buscando ser justificados por Cristo, soy hallado pecador. O sea, declaro, me doy cuenta, entiendo cuál es mi problema. Oye, ¿significa que Cristo te está dando permiso para pecar? En ninguna manera. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? Dice el versículo 17. No, en ninguna manera. Y entonces viene donde Pedro y le dice, mi madre, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Escucha, después que ya yo salí de la justificación por las obras, me vuelvo a someter a eso.
transgresor me hago. Me vuelvo a someter al sistema en donde voy a fallar. Voy a volver a ser transgresor de la ley. Voy a estar muerto. Las cosas que destruí, yo destruí mi relación con esa idea de yo ganarme mi salvación. Pero si luego que estoy al lado de acá, digo, no, yo me la voy a ganar. Cristo hizo algo por mí, pero yo tengo que hacer 1000 cosas más y las voy a hacer yo. Y voy a llegar frente al Padre y enseñarle mi obra. Isaías decía, las obras de nuestra justicia son como trapos de inmundicia. No te atrevas a pensar que tú tienes la capacidad de ser perfecto delante de Dios. Eso es legalismo. Y Pablo le dice a Pedro, oye, si las cosas que tú deshiciste las vuelves a construir, te vuelves a meter, agarras el evangelio de Cristo y vuelves a someterlo a la circuncisión y a la comida y a esto. Por eso a mí me da tanto miedo los hermanos evangélicos que están metidos hasta el zoco al medio, como decimos en Puerto Rico, con las prácticas judaicas. Y se están poniendo cosas y tienen el menorá atrás y 20 cosas. Eso es rayar de una manera bien peligrosa en volver a la ley. O sea, nosotros no tenemos... Yo puedo ir. De hecho, yo tengo la obligación de ir y conocer las fiestas y de conocer la ley y todo, porque ahí está el carácter de Dios. El carácter de Dios que ahora Cristo me permite alinearme con Él. Pero no para cumplir las fiestas, no para cumplir la comida. ¿Entiendes? A mis hermanos adventistas que me escuchan, ese es el problema que tenemos con ellos. A los hermanos católicos que me escuchan, ese es el problema que tengo. Que la gracia de Dios me permite entrar en la iglesia, pero de ahí adelante las obras de mi mérito me hacen. Y si yo no tengo mérito suficiente, me tengo que ir al purgatorio y acabar de pagar. A lo último del día, ¿quién se ganó la salvación? Yo, no fue Cristo. Lo vio. Y a los pentecostales, lo mismo hicimos. Cristo me salvó hasta aquí, pero aquí adelante me toca a mí. Y todos los días si yo pecaba y venía Cristo me quedaba. Un constante miedo, un permanente pavor. Eso no son buenas noticias. Cualquier sistema disque cristiano que me exige, bajo mi propio esfuerzo, cumplir leyes, no es el evangelio de la gracia. ¿Ok? Y cualquier sistema que me dice que puedo hacer lo que me dé la gana, que ya Cristo cumplió por mí, tampoco es el evangelio de la gracia, ni legalismo. Dios mío, me llevo demasiado tiempo, perdón. Ya lo voy a terminar. Ni legalismo, ni libertinaje. Y aquí Pablo dice, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A diferencia tuya, Pedro, que parece que quieres montarte otra vez en el barco de la ley, yo ya estoy muerto a la ley. Yo quiero vivir para Dios y yo sé que debajo de la ley no hay manera. Yo por la ley soy muerto para la ley. De hecho, la ley ya me declaró muerto. Si yo quiero justificarme delante de Dios por la ley, lamentablemente ya a mí la ley me declaró muerto porque ya yo he fallado. Así que yo por la ley, versículo 19, soy muerto para la ley. Pero yo quiero vivir para Dios. Y aquí viene este hermoso y maravilloso texto. Dice, ¿cómo Pablo ya murió a la ley? Porque la ley me mandó a matar. El yo no haber cumplido con algo de todas esas cosas que Dios pide, ya la ley me mandó a matar. La paga del pecado es muerte. Pero Pablo dice, sí, yo sé que es muerte. Ya la ley me mandó a matar. ¿Y saben qué? Que ya me mataron. Escuchen, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, cuando Cristo subió a la cruz, me llevó con Él, me subió con Él y cumplió el pago que la ley me había exigido. Ya con Cristo se pagó mi pago, ya se pagó mi condena. La ley me mandó a matar, ya yo lo sé, yo no puedo. Me mandó a matar y Cristo agarró y me llevó a la cruz y me mató. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive a través de mí. Ya yo no vivo tratando de cumplir la ley. El Espíritu de Cristo está en mí y me hace obedecer. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, el presente, el día a día, lo que tú y yo vamos a hacer ahora cuando terminemos, que vamos a salir por la puerta, nos vamos a ir a trabajar. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo. Yo sé que hoy en algún punto yo le voy a fallar a Dios, pero yo vivo creyendo que su sangre fue completa para mí. Yo no voy caminando con miedo a la condenación. Yo voy caminando feliz por mi salvación. Yo vivo todos los días. Mi vida en esta carne, mi presente vida es de agradecimiento por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. Yo soy libre de la culpa, libre de, por mi propio esfuerzo, ganarme mi buen lugar delante de Dios. Yo estoy libre para obedecer. Versículo 21, con esto cierro. No desecho la gracia de Dios. Dice Pablo le dice a Pedro, yo no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El evangelio que estamos predicando es mentira, Pedro. Si nosotros tenemos que ganarnos nuestra salvación, Cristo no tenía que venir. Cristo vino para librarnos de la esclavitud del pecado. Y de esa esclavitud ahora va a hablar en el capítulo 3. Espero que hayas recibido el Evangelio de Dios completo. Me he tardado demasiado, 1 hora completa otra vez, pero por favor, escúchalo una y otra vez. Pásalo, pídele a la gente que lo escuche, porque este es el Evangelio de Dios. Si podemos entender dónde estamos ubicados, qué Dios ha hecho por nosotros, cuál es la realidad de nuestra condición, pero cuál es la belleza de lo que Dios ha hecho en nosotros, comenzamos a vivir en paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es más alta que los problemas del día a día. Yo sé que vamos a tener problemas, yo sé que vamos a tener situaciones, y yo sé que este mundo hostil va a ser difícil, pero hay una paz que es superior, que es que al otro lado de la eternidad todo está resuelto. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la confianza de que todo está resuelto. Porque nuestro mayor problema es nuestra separación de Dios, y Cristo vino a reconciliarnos con Él. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo. Gracias por permitir que tu palabra haya fluido de esta manera. Yo te ruego que de alguna manera esto haga un hueco profundo en nuestro corazón. Permite que muchos escuchen, que muchos aprendamos de esto, que conozcamos de esto, que entendamos esto y nos posicionemos en el lugar correcto. Ni legalismo, ni libertinaje, disfrutando nuestra libertad para obedecer. Una libertad que realmente nos permite gozar de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú has dado para nosotros, pero nos permite disfrutarlo bajo tu ley, bajo tu gracia, bajo tu verdad, bajo tu poder. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que se lo haya disfrutado. Dele share y escríbale algo a sus amigos. Dígale, mira, de verdad tienes que escuchar esto. Dios los bendiga.